Cada vez es más frecuente ver en Canadá negocios cerrados por falta de empleados. Según un estudio de BMO Economics, tan solo en abril de este año, Canadá rompió récord con más de 600,000 vacantes de trabajo, una cifra que sigue creciendo. Negocios cerrados por falta de gente, cientos de letreros de estamos contratando e incluso bonos de hasta $1,000 para convencer a las personas de que trabajen con esos negocios es solo la punta del iceberg de lo que se está viviendo en Canadá. Una empresa de Toronto dedicada a sistemas de seguridad llamada Fit Security Integration tuvo que despedir a muchos de sus empleados al inicio de la pandemia el año pasado. Ahora, esa misma empresa enfrenta un problema opuesto. Necesita desesperadamente técnicos para instalar sus sistemas de seguridad y no los consigue. En su desesperación, ofrecen un bono de contratación de hasta $7,000 canadienses para cualquiera que acepte el trabajo. Pero este no es el único caso. Restaurantes, ensambladoras, almacenes e incluso hasta la industria petrolera canadiense enfrenta el mismo problema. De hecho, en casi todos los motores de búsqueda la historia se repite. Glassdoor, Indeed, LinkedIn, Workopolis son algunos de los reclutadores de empleos en donde las empresas canadienses ofrecen bonos de miles de dólares para convencer a los canadienses a que trabajen con ellos, pero no los consiguen. Incluso empresas como Amazon, que usualmente no tienen ningún problema para conseguir a sus empleados, han tenido que ofrecer lo mismo. Un bono de $2,000 solo para convencerlos de que se presenten a trabajar el primer día. Pero, ¿por qué hay más trabajos que gente en Canadá? ¿En dónde están los canadienses? ¿Por qué no quieren trabajar en estas más de 600,000 vacantes? La primera impresión sería pensar que, al recibir cheques del gobierno, los canadienses prefieren no trabajar. Pero hay un detalle. El gobierno canadiense no ofrece cheques ni subsidios para este grupo de personas. El problema es distinto. Antes de la pandemia, los canadienses tenían una rutina de trabajo muy simple: trabajar, trabajar, trabajar. Y cuando tuvieran edad para jubilarse, seguir trabajando voluntariamente. Después de la pandemia, el primer cierre de negocios por las órdenes de quedarse en casa produjo 3 fenómenos en el mercado laboral canadiense. El primero fue el cierre del flujo migratorio, que es una de las fuentes más importantes de mano de obra para miles de empresas. El segundo fenómeno fue la jubilación anticipada de miles y miles de canadienses de la generación llamada Baby Boomers. Esta generación de personas nacidas entre 1947 y 1966 representa a una cuarta parte de la población canadiense, es decir, a más de 8 millones de personas. Las jubilaciones masivas de millones de canadienses no era algo nuevo que el gobierno no esperara, y para eso habían previsto incrementar el número de inmigrantes a más de 400,000 nuevos residentes cada año. Pero hay un problema. Esa fecha se esperaba hasta el año 2030, fecha en la que se estimaba el retiro masivo de estos 8 millones de canadienses. Pero con el inicio de la pandemia, este grupo de los llamados Baby Boomers se convirtió también en el más vulnerable ante el COVID, y por millones empezaron a jubilarse de inmediato. Con el retiro de millones de canadienses y la frontera cerrada para recibir nuevos inmigrantes que los sustituyeran, se comenzó a formar la tormenta perfecta. Pero aún faltaba un problema mayor: los millennials. Los millennials son todas las personas que nacieron entre 1981 hasta 1996. Y se supone que deberían ser ellos la generación que sustituyera a los jubilados Baby Boomers por un buen tiempo. El problema es que ellos, los millennials, están renunciando masivamente a sus trabajos en un fenómeno mundial al que los expertos han llamado la Gran Renuncia o The Great Resignation.
Pero este problema no es solamente de Canadá. Una reciente encuesta realizada por Microsoft descubrió que hasta el 41% de la fuerza laboral de distintos países del mundo está dispuesta a renunciar a sus trabajos o a cambiar de profesión. Pero, ¿por qué renuncian? Y si renuncian, ¿ahora de qué viven? Gracias al COVID, muchos trabajos se convirtieron en trabajos remotos o desde casa. Mientras muchos canadienses se retiraban, quienes ocuparon esos nuevos puestos de trabajo fueron los millennials. Pero esos trabajos vacantes ahora eran desde casa. Después de ser despedidos de sus antiguos trabajos por el cierre temporal de negocios, los millennials aprendieron dos cosas. La primera, que son fácilmente reemplazables por sus patrones. Y la segunda es que ahora pueden trabajar desde su casa. La nueva normalidad se convirtió en la nueva economía. Por eso, ahora que la economía se recupera, muchos millennials no están dispuestos a regresar a sus antiguos trabajos, ganando menos y haciendo más. Además, una encuesta realizada por Canadian pollster Angus Reid demostró que 3 de cada 5 hogares canadienses, especialmente en Ontario, tienen a alguien trabajando desde casa. Y solo el 27% de los canadienses estaría dispuesto a regresar a su antiguo trabajo presencial. La pandemia trajo como consecuencia un reacomodo de la fuerza laboral canadiense. Los baby boomers, que por millones comenzaron a jubilarse anticipadamente. Los millennials, que fueron despedidos de sus trabajos ante el cierre de la economía el año pasado. Peluquerías, restaurantes e incluso las actividades canadienses más básicas tuvieron que cerrar. Y después de esa experiencia, la misma encuesta revela en una pregunta clave para saber por qué los millennials están renunciando masivamente. Ante la pregunta ¿cómo te trataron tus jefes durante la pandemia?, la respuesta es mal. Por otro lado, ante la pregunta de la frustración, muchos millennials descubrieron que solo eran un número más para las empresas en las que trabajaron. Después de años de trabajo para una misma compañía, fueron reemplazados o simplemente despedidos. Y allí aprendieron su lección. Son fácilmente reemplazables, o más bien, eran fácilmente reemplazables. Desde que comenzaron a renunciar masivamente, y ahora que no están tan fácilmente dispuestos a aceptar cualquier trabajo, son las empresas canadienses las que descubrieron lo costoso que es reemplazar a sus trabajadores. Bonos de $7,000, $5,000, $2,000 solo para que se presenten a trabajar el primer día en el nuevo puesto laboral es uno de los altos costos que han tenido que pagar las empresas canadienses. ¿Cómo piensan solucionar este problema? La solución a este problema, la inmigración. El gobierno de Canadá ha anunciado la reapertura de las fronteras para todas las personas del mundo a partir del mes de septiembre de este año 2021. Esto no solo representa la apertura del turismo al país, sino que representa la reapertura económica y de inmigrantes para cubrir estas más de 600,000 vacantes de empleo. Según el Royal Bank of Canada, una de las instituciones bancarias más importantes del país, esta es la apuesta que el gobierno canadiense hace para abatir el rezago de la fuerza de trabajo que existe en el país actualmente y que está asfixiando a muchas de las empresas canadienses. Estas son muy buenas noticias para todas las personas que quieren inmigrar a Canadá, pero no es una solución inmediata para las miles de empresas canadienses que necesitan con urgencia contratar gente. Ante la falta de resultados, incluso de ofrecer bonos de miles de dólares para convencer a las personas de que trabajen en sus empresas, muchas de las empresas canadienses han recurrido a un paso más: ofrecer bonos para recomendar gente a que trabaje con ellos. En Langley, British Columbia, Trevor Borland dice que los propietarios del fabricante de sujetadores Pacific Bolt están incluso ofreciendo bonos de hasta $500 solo para recomendar a alguien que pueda interesarse en trabajar en sus compañías. Esta empresa y muchas otras más
Dicen que a medida que la inmigración se reanude gradualmente en Canadá, parte de la presión sobre la fuerza laboral disminuirá a medida que se ingresen al país más trabajadores extranjeros calificados y temporales. Boothworth predice que la tendencia de los bonos por firmar tendrá una vida útil limitada, es decir, cada vez son menos los canadienses que se animan a trabajar para una compañía tan solo para obtener los bonos de recompensa. Y hay también un plan de emergencia que muchas compañías canadienses están usando: la robotización. Muchas empresas canadienses están considerando a la robótica para compensar los negocios perdidos debido a la falta de trabajadores y trabajadores calificados para mantenerse al día con sus pedidos. Esta, que puede ser una solución costosa, ha sido la solución más viable ante la falta de mano de obra calificada. Ellos, que están dispuestos incluso a entrenar a personas que tengan cero experiencia en el ramo de sus industrias, no han conseguido con éxito los trabajadores suficientes. Si tú quieres saber más acerca de cuáles son los procesos migratorios por los cuales puedes venir a Canadá, cada semana en nuestro canal puedes encontrar tips para emigrar a Canadá, ofertas de trabajo, las noticias más relevantes del país y datos curiosos acerca de Canadá. Suscríbete al canal y activa las campanitas de notificaciones para mantenerte informado.